Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. En la primera parte de esta serie, relatamos la vida de José desde su infancia, hasta el momento en que fue vendido por sus propios hermanos, a un grupo de mercaderes madianitas que iban rumbo a Egipto. También, detallamos el terrible acto de crueldad de sus hermanos, al engañar a su anciano padre, Jacob, diciendo a este que su hijo había muerto. Pero la historia de José continúa, y a partir de ahora se hace mucho más fascinante. Comenzamos. Al llegar a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, el jefe de la guardia de corps del faraón. Tal como José había sido presto en favorecer los intereses de su padre, también fue un esclavo ingenioso y confiable. Aunque la situación era difícil, con la bendición de Dios, todo lo que hizo José tuvo éxito, ganando así la admiración y respeto de Potifar, quien le confió todos los asuntos de su casa. Al parecer, José se desempeñó como un superintendente, un puesto mencionado en los registros egipcios con relación a las casas grandes de egipcios influyentes. Sin embargo, la vida de José dio un giro inesperado. José se había convertido en un joven muy apuesto, y la esposa de Potifar puso sus ojos en él, a tal punto de pedirle en repetidas ocasiones que tuviera relaciones con ella, pero José, educado en los caminos de la justicia, se rehusó a hacerlo, diciendo: ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Sin embargo, eso no eliminó el peligro que afrontaba. Finalmente, la esposa de Potifar se aprovechó de un momento que consideró oportuno, y mientras no había otros hombres presentes, y José se ocupaba de la administración de la casa, ella se agarró de su prenda de vestir y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José logró desprenderse de su prenda de vestir y huyó. Ante esta situación, la esposa de Potifar comenzó a dar gritos como una loca, dando a entender que José había intentado abusar de ella. Al contárselo a su esposo, Potifar se llenó de soberbia, y sin investigar sobre lo ocurrido, hizo que arrojaran a José en la casa de encierro, en la que se mantenían detenidos a los prisioneros del rey. Todo indica que, al principio, el trato que recibió José, estando preso, fue severo, y fue tratado de manera realmente cruel e injusta. Sin embargo, debido a la conducta ejemplar de José en aquellas circunstancias, y a la bendición de Jehová Dios, el oficial principal de la casa de encierro, le colocó en un cargo de confianza sobre los demás prisioneros. En este puesto, y a pesar de estar prisionero, José demostró una vez más su aptitud como buen administrador, al encargarse de que se hiciera todo el trabajo, y el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de José, porque Jehová Dios estaba con José, y el propio Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Con el paso del tiempo, dos oficiales del faraón, uno de ellos el jefe de los coperos, y el otro, el jefe de los panaderos, fueron puestos en prisión, y se designó a José para que los atendiese. Los dos hombres comenzaron a tener sueños, y José, tras atribuir la interpretación a Dios, se los reveló. El sueño del jefe de los coperos indicaba que se le restablecería a su posición al cabo de 3 días. Fue entonces que José le solicitó al copero que no se olvidara de él, y que en algún momento le hiciera mención al faraón de la vivencia que había tenido con él, estando en prisión, para que pudiera ser liberado de aquel injusto encierro. Seguidamente le interpretó el sueño al panadero. Tristemente, este significaba que se le daría muerte al cabo de 3 días. Ambos sueños se cumplieron 3 días después, justo el día del cumpleaños de Faraón. Sin duda alguna, esta circunstancia le dio a José la seguridad de que sus propios sueños se cumplirían. Para entonces, ya habrían transcurrido unos 11 años desde que sus hermanos lo habían vendido. La tristeza de José continuaba llenando su corazón. El tiempo siguió pasando y en la cárcel, José continuó interpretando sueños, y su habilidad llegó a oídos del faraón. Cuando éste tuvo un sueño que ninguno de los sacerdotes magos, ni los sabios de Egipto pudo interpretar. El copero, que por más de 2 años se había olvidado de José, le mencionó a Faraón la experiencia que había vivido con José, y la capacidad de éste de interpretar los sueños. El faraón, de inmediato, ordenó que José fuese llevado ante su presencia, y siguiendo la costumbre egipcia, José fue afeitado y vestido con otras ropas antes de ser presentado a Faraón. El faraón miró fijamente a José y le dijo: he tenido un sueño, pero no hay nadie que pueda interpretármelo. Y me han dicho que, cuando te cuentan un sueño, tú puedes interpretarlo. ¿Realmente es cierto? A lo que José, con toda humildad le respondió: yo no soy nadie.
Es Dios el que hablará sobre el bienestar del faraón. Al escuchar con detenimiento al faraón, José le dijo al faraón, los sueños del faraón significan lo mismo. El Dios verdadero hará algo, y él se lo ha anunciado al faraón. Las 7 vacas sanas son 7 años, y las 7 espigas buenas también son 7 años. Estos sueños significan lo mismo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron después de las otras, son 7 años. Las 7 espigas vacías y quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Tal y como acabo de decirle al faraón, el Dios verdadero le ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Durante 7 años habrá gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después, vendrán 7 años de hambre que realmente harán olvidar toda la abundancia de la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. Y nadie se acordará de la abundancia que hubo antes en el país, porque el hambre que vendrá después será terrible. Impresionado por la sabiduría de José, que en aquel entonces tenía unos 30 años, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de administrar los asuntos durante el tiempo de abundancia y hambre. Con este nombramiento, José pasó a convertirse en el segundo hombre más importante de Egipto, y le fue entregado el anillo de sellar de Faraón, así como prendas de vestir de lino fino y un collar de oro. Sin perder el más mínimo tiempo, José puso manos a la obra, recorrió las tierras de Egipto e hizo preparativos para administrar los asuntos del Estado, y luego, almacenó grandes cantidades de víveres durante los años de abundancia. Además, José recibió por esposa a Senat, la hija de Potifera, que en egipcio significa, aquel a quien ha dado Ra, el sacerdote de On. Asenat, antes de la llegada del periodo de hambruna, le dio 2 hijos a José, sus nombres fueron Manasés y Efraín. Potifera era el sacerdote, probablemente del dios Sol Ra, que oficiaba en On, centro de la adoración egipcia al sol. Finalmente, el hambre llegó y se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Los pueblos cercanos acudían a José para comprar alimento. La desesperación, el dolor y la muerte se apoderaba de todas las naciones, y la miseria se extendía como una pandemia, dejando en la absoluta pobreza a millones de personas. Por fin, llegó el día en que los 10 hermanos de José se presentaron e inclinaron ante él, rogando que se les vendiera un poco de alimentos, lo que cumplió de manera parcial, los 2 sueños previos de José durante su adolescencia. Ellos, sin embargo, no lo reconocieron, pues él llevaba sus atuendos reales y les hablaba por medio de un intérprete. Fingiendo no conocerlos, José los acusó de ser espías. Ellos le rogaban y aseguraban que no eran espías, que eran 10 hermanos, que habían venido a Egipto en busca de alimentos, y que habían dejado en casa a su anciano padre y al menor de los hermanos. Incluso, llegaron a decirle que habían tenido otro hermano, pero que éste ya no vivía, haciendo mención así, al propio José, que sin saber, tenían delante. Pero José insistió en que eran espías y los puso bajo custodia. Al tercer día les dijo, hagan esto y manténganse vivos. Yo temo al Dios verdadero. Si son rectos, que uno de sus hermanos se quede atado en su casa de custodia, pero los demás de ustedes vayan, lleven cereales para el hambre de sus casas. Entonces me traerán a su hermano menor, para que sus palabras sean halladas fidedignas, y no morirán. Ellos, comenzaron a sentir sobre sí mismos, el peso divino de la justicia por lo que habían hecho con José al venderlo, y engañar a su padre, y aunque aún no habían reconocido a José, éste pudo escucharlos y darse cuenta de que su arrepentimiento era sincero. Conmovido profundamente, José tuvo que retirarse a llorar, más tarde regresó e hizo atar a Simeón hasta que los demás regresaran con su hermano. Desconcertados, y llenos de miedo por lo que podría pasar con su hermano Simeón, los 9 hermanos, tomaron camino de regreso a la casa de su anciano padre. No sabían cuál sería la reacción de Jacob, al saber que otro de sus hijos corría peligro. Tampoco tenían la seguridad de que su padre aceptara que el más joven de sus hijos, Benjamín, los acompañara de regreso a Egipto. De Jacob no permitirlo, era evidente que nunca más volverían a ver a su hermano. ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante? Lo veremos en la tercera parte y final de esta serie que muy pronto estará disponible. Esperamos que esta historia haya sido inspiradora y le agradecemos por habernos acompañado en este viaje, mientras le rogamos se suscriba a nuestro canal y nos deje su like para seguir creciendo en esta comunidad de amigos, y convertirnos todos, en viajeros por el tiempo.